la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, había determinado otorgar un amparo, fíjense, al INE contra la reforma electoral. La Corte solo puede intervenir por violaciones al marco constitucional que no existen, o por violaciones a derechos humanos que en este caso se inventan. Pero aún en ese caso debería dar o un amparo provisional. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras se va al fondo del asunto deja el estado de cosas en la situación existente, ese es un amparo provisional, o un amparo definitivo que dice no, si hay violación a derechos humanos o al marco constitucional, y entonces otorgo el amparo. Por ejemplo, cuando el Congreso de Nuevo León me declaró persona non grata, era una violación a mis derechos humanos y además se tomó atribuciones que no tenía y además estaba generando la posibilidad de violencia en contra de mi persona. Y el juez federal me otorgó un amparo provisional diciendo que se echaba atrás de momento la determinación mientras se veía el fondo. Pero rapidísimo otorgó el amparo. Y luego me otorgó la suspensión definitiva. Esto me dio la razón, que se estaba violando mis derechos. En este caso, la Suprema Corte no da un amparo provisional, no da un amparo definitivo, se inventa un amparo indefinido. ¿Qué chingadera es esa? No hay violación a derechos humanos. No hay sorpresa, como lo dije ayer en el video llegando al aeropuerto de Guadalajara, Miguel Hidalgo y Costilla, padre de la patria, así no se llama padre de la patria, pero así se llama Miguel Hidalgo Costilla del aeropuerto. No hay sorpresa, para mí se veía venir, hombre, estaban, sí, ahora le toca a la Corte, la manifestación y todo, responden al clamor popular. ¿Cuándo la Corte ha respondido al clamor popular? Nunca, hombre. Mari Spark, diputado, podemos remover a los jueces debido a que un expresidente lo hizo, y si la derecha reclama no importa, ya que su ataque es diario, no se importa. Y no podemos, y si así acusan al compañero presidente de dictador, si él quita a los ministros de la Corte, imagínense. Vean Estados Unidos diciendo que no se respetan los derechos humanos en México. Vean, el año pasado dijeron que López Obrador, una organización no gubernamental, fue el dictador 2022. Por favor. Por encima de los que el imperio estadounidense y la derecha han hecho los villanos, el presidente de Corea y el presidente de Venezuela. Fíjense nada más. A ellos les han hecho una campaña de bestia peluda, de que son dictadores monstruosos, sanguinarios, y dicen que el dictador 2022 fue el compañero presidente, que ganó una elección en 2018, que ganó 2021, que ha ganado la mayoría del movimiento de los gobiernos de los estados y que vamos a ganar en 2024. Entonces, si el compañero presidente quitara la Corte, no, hombre, empezarían a decir que estamos espantando la inversión extranjera, que no hay certidumbre jurídica, que estamos imponiendo un poder por encima de los otros poderes. Es el pueblo el que debe quitar a la Corte y al Poder Judicial. Es el pueblo. Miren, más les vale que no se desesperen, más les vale que se serenen y más les vale que maduremos lo que tenemos que hacer. Porque desesperado hace uno pendejadas y no tiene sentido. Esa indignación legítima del pueblo por la burla del Poder Judicial, yo diría que el compañero presidente la tiene hasta calculada y piensan que lo derrota a la Corte con estas majaderías y en realidad la Corte está acabando su tumba políticamente hablando. Está generando todas las condiciones para que los corras, porque el pueblo ya está harto y van a seguir además. Van a seguir con sus provocaciones y sus atropellos. Perdón, diputado, siento un coraje horrible. Sí, Mari, todo el mundo está indignado, hombre. Es muy grave lo de la Corte. Es muy grave. Pero hay dos maneras de hacer una transformación, en esencia. Una revolución violenta que llega y barre con todo.
no anda preguntando, dice, a ver, aquí, suácatelas, así va a ser. Pero con un sufrimiento, un costo a la población, como la revolución de 1910. Le costó 1 millón de muertes al país y éramos 10 millones de habitantes. Eso quiere decir que el 10% de la población murió en la lucha armada. Y la guerra es terrible, porque la guerra implica no solo el enfrentamiento y el sufrimiento de quienes se enfrentan, sino la población civil sufre, porque sufre por desabasto, sufre por carestía, sufre por especulación y sufre porque no pocas veces las partes en conflicto se madrean a la población, matan, torturan, violan, roban. Entonces, una es esa, la revolución, barre con todo, pero también le lleva mucho sufrimiento al pueblo, la revolución armada, y otra es una revolución no violenta como la nuestra. Esa es quisiéramos que fuera más rápido. Si con una revolución armada no es tan fácil barrer con todo. Con una revolución sin violencia, pues tienes que ir dando los pasos. El 5 de febrero de este año, aniversario de la Constitución de 1917, en realidad de una reforma profunda que hizo el movimiento revolucionario, el compañero presidente dijo qué pendientes había. Lo dijo muy claro. Muchos. Y dijo, hay que irnos por la vía legal y legítima a que el Congreso mexicano en el próximo gobierno vaya haciendo las reformas constitucionales una por una. Ese es un camino. Yo creo que hay un camino más rápido. El artículo 136 de la Constitución, a ver, pásamelo, por favor, es de la inviolabilidad de la Constitución. Ese artículo vigente, ahí dice que si llegase un gobierno contrario al marco constitucional, todo lo que haga no vale. Y que dice de manera hermosísima que una vez que el pueblo recupere su libertad, la Constitución volverá a valer. Y ese gobierno y los que lo apoyaron serán juzgados. Yo digo que ese artículo hay que hacerlo valer. Y que con base en ese artículo 136 constitucional o el Congreso Constituyente, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, o un Congreso, el Constituyente Permanente, perdón, le llaman, Constituyente Permanente, o una Asamblea Revolucionaria, un Congreso Constituyente citado para ello, con base en ese artículo, mínimo regrese a la Constitución a como estaba antes de todas las destrozaderos neoliberales, o vaya más lejos y haga una reforma a la Constitución del 17. Creo que en esencia, o el constituyente permanente, la Cámara de Diputados y Senadores, utiliza ese artículo y restablece la Constitución como estaba antes de las reformas neoliberales, o se convoca un Congreso Constituyente para hacer una profunda reforma o una nueva Constitución y ahí hacemos otro poder judicial. Y si quieren hacer cambios al legislativo, otro poder legislativo. Y si quieren hacer cambios al ejecutivo, otro poder ejecutivo. Y si quieren todos los cambios que quieran, todo se hace. Todo se hace. Este artículo viene del siglo XIX, de cuando las intervenciones extranjeras, 136, me acuerdo perfecto. Es un capítulo y es un solo artículo y es muy pequeño, muchas gracias. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público, y un fraude electoral es un trastorno público, se establezca un gobierno contrario a los principios que ellos sanciona. Y los gobiernos neoliberales fueron contrarios, porque no solo hicieron fraudes electorales con Salinas y con el usurpador de Calderón, y también hubo fraude con Peña. No solo eso, sino además rompieron los pilares de la Constitución del 17. Dice, por lo tanto, se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona. Estos fueron contrarios a los principios de independencia, de soberanía, de que la riqueza del subsuelo es de nuestro pueblo y de nuestra patria,
del reparto agrario que se hizo, pues, de todo lo que se avanzó en la revolución de 1910. Tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados así los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión o de franca usurpación, eso lo digo yo, como los que hubiesen cooperado con esta. Fíjense qué bello artículo es, porque dice que hagan lo que hagan, la Constitución sigue vigente y que cuando el pueblo recupere su libertad, la Constitución vuelve a valer. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para quitar ese poder judicial. Lo comenté ayer, el compañero presidente dice, está bien difícil encontrar 1,600 abogados y abogadas, se me quedó la idea trunca aquí en Ameca. Claro que hay 1,600 abogados y abogadas honestos, no está fácil, pero sí hay. Y si resulta que los mandas al cargo y resultan deshonestos, pues los corres. Ya a partir de eso, juez que no sea honesto, vámonos. Hay que crear mecanismos, Está el Consejo de la Judicatura, pero ellos son los mismos jueces que se supervisan a sí mismos. No, ¿es eso? ¿Es eso qué? Fíjense, ellos ayer, antier, en la reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, saludos a Mónica, que siempre está incondicional al movimiento, señor Noroña, Daniel Gutiérrez, viva la Revolución Pacífica. Muchas gracias y gracias por tu cooperación. Con los magistrados del tribunal, uno de ellos, francamente, fue muy buena intervención, donde dice, a ver, la Cámara no puede hacer lo que quiera, no lo dijo así, pero en esencia eso dijo. Mónica, por favor, deme su número. A ver, ahí va. 55 45 01 19 45. Lo voy a repetir. 55 45 01 19 45. Es el teléfono de Mónica. El mío no lo voy a decir aquí otra vez. Lo digo en cada meeting. Ya. Entonces, él dice, no pueden hacer lo que quieran. Cierto, de violaciones al marco. El doctor Jalife dijo, ya, bueno, eso es mentiroso. Ya lo sé. Ya sé que amenazó con decir dónde cobro, pues que lo diga, que no amenace. Ya les dije que lo voy a tocar en un momento. Sesmar Arrap, ¿por qué no? No, pues claro que no voy a debatir con Jalife. Por favor, Sesmar Arrap. O sea, Ramsés, o sea, Benjamín dijo, Águila no caza moscas, tiene razón. ¿Qué es aspirante a la candidatura presidencial, Jalife? Pues por favor. Entonces, ya dije que voy a tratar ese tema, a lo mejor entraron tarde. Lo voy a tratar por una exclusiva vez y muy sucinto, no atorar en eso, hombre. Estamos hablando de cosas muy importantes. Él dice, no puede haber violación al marco constitucional en decisiones del Poder Legislativo, cierto, y no debe haber violaciones a derechos humanos, cierto, tampoco las debe haber del Poder Ejecutivo. Entonces hay un control constitucional que hace el Poder Judicial. ¿Y quién ve que el Poder Judicial no viole el marco constitucional y no viole derechos humanos? Los magistrados, los ministros de la Corte ganan 600,000 pesos mensuales. La señora ministra Norma Piña gana 600,000 pesos mensuales más una serie de extras. A ver, nosotros, el movimiento no puso en la Constitución que nadie debe ganar más que el presidente, ellos lo pusieron. Cuando digo ellos, el PRI y el PAN. Y no lo respetan, porque los ministros de la Corte están ganando más que el compañero presidente, porque los consejeros del INE están ganando más que el compañero presidente, incluidos los 4 que metimos la pasada legislatura y que se comprometieron a no ganar más que el compañero presidente. Los magistrados del Tribunal Electoral ganan 300,000 pesos mensuales, ganan más que el compañero presidente. El padre de la democracia, Edmundo Jacobo,
gana 300,000 pesos mensuales. Lorenzo Córdoba, que ya se va adelantito del rancho del compañero presidente el último día de marzo, y su monaguillo Ciro Murayama, ganan 300,000 pesos mensuales, ganan 3 veces más que el compañero presidente. Pues están violando el marco constitucional. ¿Quién hace que ellos que violan la Constitución se pongan en orden? Así como el Poder Judicial es un poder, son poderes para colaborar, pero son poderes de equilibrio si algún poder quiere pasar por encima del pueblo o del sistema de poderes de la República Federal que somos. Tienen su consejo de la judicatura, son ellos mismos. Es como pedirle al procurador, cuando usurpaba la presidencia Calderón, que era un empleado de Calderón, que metiera a la cárcel a Calderón porque era narco, pues si era su jefe. Si hasta García Luna era jefe del procurador. Yo se lo dije, no se lo mandé decir, se lo dije en su cara. No te denuncio con el procurador porque tú lo quitas y los pones. ¿Qué sentido tiene? Pero sí lo denuncié de que tenía una casa de 20 millones de pesos que había pagado de contado y que no podía haberla pagado de contado con el sueldo que tenía, y que él había declarado en una comparecencia que la había comprado a crédito. Y no hicieron nada. Entonces, si tú te juzgas a ti mismo, como se dice popularmente, eres juez y parte, y el Poder Judicial es literalmente juez y parte, pues el que parte y comparte se queda con todo y hace lo que su chingada gana le da. Y eso es lo que está haciendo el Poder Judicial y eso no puede seguir. Nosotros debemos hacer cambios en la ley también. Tenemos que hacer una profunda reforma al Poder Judicial, pero hay que hacer otro. Porque árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Hay un dicho más fuerte, como es perro que come huevos aunque le quemen el hocico o algo así, ¿no? ¿Cómo es? Es así, ¿verdad? Entonces, es que tengo aquí compañeros que me están acompañando. Entonces ya se torcieron, ya les gustó la lana, ya están corrompidos, no, ya no se van a decir, ya robamos mucho, ahora ya no vamos a robar, ahora vamos a ser honestos y vamos a impartir justicia. No, qué chingados, eso ya se pudrió. Eso no tiene remedio. Ese es un cáncer. Entonces hay que acabar con ese Poder Judicial, perdón, hay que hacerlo. ¿Cómo? Con un Congreso Constituyente. Porque ya me conozco a mis compañeros y no van a hacer valer el artículo 136. Lo planteé desde 2018 y se ponen muy, no, es que no es el momento, no, es que, si hasta parezco yo adivino, cabrón. Les digo lo que va a pasar y pasa. Les dije lo que iba a hacer el Tribunal Electoral. Se los dije. Entonces, hay que empujar esa iniciativa. Esa es la gran bandera para 2024. Una asamblea del pueblo, sin partidos, fíjate. Campesinos, campesinas, ¿cuántos campesinos hay en el país? Ese es el porcentaje de legisladores y legisladoras que les toque, que los elijan. Trabajadores y trabajadoras, ándale. Artistas, artesanos, intelectuales.